Son 20 personas en sala, 20 personas que hoy se van a ir con una idea nueva, digamos, de inversión, y sobre todo las mujeres, ¿no? Que siempre estamos buscando de alguna manera hacer algo distinto que nos permita seguir avanzando. El otro día hablaba con una entrevistada, yo tengo un programa de radio y hablaba con una entrevistada, y lo que hace la diferencia, digamos, con las mujeres y los hombres también es siempre estar capacitadas, y lo importante que es que nos capacitemos, justamente para achicar la brecha, ¿no? En esto que nosotros llamamos desigualdad, pero en realidad es inequidad en un montón de aspectos. Entonces, son súper importantes las charlas que damos de mujeres conversando porque nos permite esto de capacitarnos, o por lo menos acercarnos a algo, ¿no? De lo que nos permita en algún rubro donde estemos trabajando, donde nos estemos desenvolviendo, y poder seguir avanzando en esta brecha, ¿sí? Así que la verdad que es un gran tema para trabajar hoy. Bueno, son y 10, son Perfecto. 20 personas en sala, así que voy a presentar a nuestro orador de hoy. Bueno, voy a presentar primero a las mujeres que hacen que esto sea Mujeres Conversando de. Son 3 asociaciones: la Asociación Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, cuya presidenta es Estela Marismilia Vaca; a Mabel Mateo, Mujeres Innovadoras Argentinas; y Sandra Torres, de Mujeres Líderes en Acción. Así que bienvenidas. Y bueno, Estela, te cedo la palabra para dar comienzo a esto. Hacemos la ceremonia de apertura a esta charla. Bueno, 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 contentísima, como siempre, para mí es un placer y un honor formar parte de estas charlas, de estos encuentros que son enriquecedores y con gente que realmente maravillosa. Bueno, en este caso agradecer a Camilo Rodríguez que nos va a dar la charla, a Susana Duccini que ha hecho el contacto posible, a Marcela Rosales que siempre hace una encantadora presentación y modera estos encuentros. Y bueno, y a mis amigas Mabel y, y Sandra, que lideran Mujeres Líderes en Acción y Mujeres Innovadoras Argentinas. Muchas gracias a todos los que se han sumado y bueno, atentos a Camilo. Bueno, perfecto. Gracias. Eh, Mabel. Bueno, gracias Marcela. Bueno, nosotras como mujeres innovadoras te podés imaginar que es como que propiciamos especialmente estos temas, o sea, que la mujer ingrese a todo lo que sea tecnología, renovaciones, innovaciones, y ahí sí que cerremos la brecha que se está volviendo a crear por habernos quedado fuera de estos temas. Así que me encantó cuando lo propuso Estela y me gusta mucho poder estar acá. Gracias a todas las que están. Gracias, Mabel. Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta actividad que es realmente muy importante, muy enriquecedora. Bueno, muchísimas gracias Camilo por acompañarnos, y bueno, y estamos seguras que va a ser una jornada muy enriquecedora, porque esto nos va a abrir justamente sobre lo que es las finanzas del futuro. Así que bueno, le doy la palabra a Marcela para que pueda presentar a Camilo, y les pedimos por favor que silencien los micrófonos. Sí, justamente iba a pedir que silencien los micrófonos. Veo que hay algunas personas en la sala que aún no lo han silenciado, así que voy a pedir que corroboren, chequeen esa información, así, digamos, no hay ninguna interferencia en lo que respecta a la exposición que va a hacer Camilo, la introducción a Bitcoin. Así que les voy a presentar a Camilo. Camilo es educador en análisis técnico con criptoactivos en el ecosistema críptico desde el 2015. Asesorías privadas en análisis técnicos, NFT, dApps, Delta, tanto individuales como institucionales privadas, de lo cual estuvimos conversando recién un poquitito antes de dar, digamos, comienzo a esta charla formalmente. Así que bienvenido, Camilo.
Un gusto, muchas gracias por la introducción, Marcela. Para todos, mi nombre de vuelta es Camilo Rodríguez, yo soy colombiano, hace 10 años que estoy en Argentina, hace aproximadamente casi 6 años que estoy en el mundo de las criptomonedas. Para que se hagan una idea, el mundo de Bitcoin, de todo lo que es el mundo de las criptomonedas, que nace con Bitcoin, no lleva más de 11 años, así que realmente todo esto es muy revolucionario, que ustedes estén acá dispuestos a escuchar, los pone un paso adelante sobre muchas personas. Esto es un nicho, es algo que recién está comenzando, es una revolución no solamente financiera, sino tecnológicamente hablando. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a ver desde cero cómo nace todo este ecosistema tan increíble, sin conocimientos previos, ¿no? Para ello, le pido al host, quien pueda darme rol para compartir pantalla, así podemos... Ahí va, gracias. Ya te compartí. Perfecto, ahí se ve mi pantalla. Se ve, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, para comenzar, ahí vamos a, permítame un segundo. Sí, ahora, ahí se ve esta pantalla. Ahora, ahí, confírmenme que ven la presentación. Screen 2. Perfecto. Bien, espero que ahí estén viendo la presentación todos, ¿correcto? Ahí Díganme. sí se ve. Perfecto. Genial. Muy bien. Bueno, les cuento un poco. Yo estoy hace ya un tiempo en el ecosistema cripto y con el tiempo, hace aproximadamente 3 años, fundamos una academia. Esta academia se llama CR Academia, ¿sí? CR viene de las siglas de Crypto Resources, como recursos sobre criptomonedas. Pero bueno, nuestro objetivo principal es educar. Estamos acá principalmente justamente para enseñarles desde cero cómo funciona este ecosistema. Hacía mucho tiempo que empezamos a hacer asesorías y dar clases privadas principalmente a organizaciones privadas, a financieras, a gente del área académica, del área educativa, y ahora con el tiempo, bueno, empezamos a hacer estas sesiones abiertas para todo el mundo, para que aprendan sobre criptomonedas y que si después más adelante les interesa profundizar, bueno, ya les dejaré los datos de contacto, ¿no? Pero si quieren aprender mucho más, si quieren después de esta charla profundizar en otros cursos, la página de la academia es esta, ¿bien? www.cracademia.com. Así que bueno, no siendo más, arrancamos. Hay 3 objetivos básicos en esta clase, ¿bien? Los 3 objetivos iniciales son principalmente entender un poco cuál es la centralización que hay actualmente en el sistema financiero tradicional en el que nos encontramos. ¿A qué hacemos referencia por centralización, ¿no? A estas organizaciones que poseen el poder, solamente ellas, ¿no? Como los bancos, como las entidades, toda entidad que brinda un servicio financiero, ¿sí? Hablaremos un poco de ese tema. Hablaremos de por qué Bitcoin es una solución, ¿sí? Que rompe con el tema de las entidades centrales de poder y cómo se logra su descentralización. La descentralización es un punto de inflexión muy importante porque cuando nace Bitcoin, nunca antes en la historia había un servicio o había una solución financiera que no tuviera un ente central de poder, que no tuviera un jefe, que no tuviera a alguien que controlara todo el negocio, por así decirlo. Bien, hablaremos un poco de eso, de cómo funciona esa descentralización, por qué Bitcoin no tiene dueños, bien, y cerraremos viendo los primeros pasos en el mundo de las criptomonedas, ya algo un poco más avanzado, más práctico en el tema. Así que bueno, para arrancar, este es un poco el temario, pero arranquemos de una vez. Una de las cosas más importantes cuando la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué es Bitcoin? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros preguntamos qué es Bitcoin, lo primero que nos interesa siempre es el valor, ¿no? ¿Cuál es el valor del Bitcoin? ¿Qué tiene por detrás que realmente le da un valor? ¿Por qué yo pagaría realmente por ello, ¿no? Esa es la primera pregunta que nos hacemos siempre. ¿Cuál es el valor real que hay detrás de Bitcoin? Y para entender ese concepto de valor, nosotros tenemos que hablar lo que nosotros entendemos realmente por dinero, ¿no? ¿Y cuál es esa historia que hay detrás del dinero? Para entender eso, para entender el por qué Bitcoin tiene un valor, tenemos que remontarnos principalmente a la historia de los intercambios. El ser humano es un ser de intercambio. Nosotros intercambiamos bienes y servicios constantemente. Desde el inicio de la historia,
¿sí? Intercambiamos algo porque creemos que lo que la otra persona nos está dando tiene un valor igual al que yo le estoy entregando, ¿no? Entonces intercambiamos inicialmente basados en la confianza, ¿no? La confianza fue el primer valor de trueque. Yo confío en lo que el otro me está dando vale lo mismo que yo le voy a entregar. Hubo una época donde los colonizadores cambiaban una brújula y contra los indígenas, y los indígenas le daban 20 lingotes de oro, porque el indígena valoraba más la brújula y el colonizador valoraba más el oro. Entonces, con el tiempo empezamos a hacer estos intercambios basados en el valor, ¿no? En la confianza en el otro. Después de la confianza empezamos a utilizar unidades de medida, como la sal, ¿sí? El salario, le pago con sal al empleado, ¿sí? Le pago con sal diaria. La sal es una de las primeras unidades de medida. ¿Qué pasa con la sal? ¿Por qué se deja de usar? Porque la sal no es escasa. Y una de las mayores cualidades que tiene que tener algo como dinero, como valor real, ¿sí? Recuerden que valor es algo que realmente mantiene una cualidad que perpetúa a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando dejamos la sal, lo hacemos porque la sal abunda en toda la tierra. O sea, hay sal en todas partes del mundo. No es un bien escaso. No es algo que tenga un valor que se aprecie a lo largo del tiempo. Que esa es la primera y una de las más importantes cualidades del dinero, ¿no? Entonces, con el tiempo, dejamos de utilizar la sal, pasamos a utilizar los metales. El oro, la plata, el bronce. Los metales tienen cualidades muy importantes. La primera cualidad es su escasez. Hay algo muy importante y es que en redes sociales, cuando comenzó Bitcoin, ¿sí? A Bitcoin se le conoce como el oro digital, ¿bien? Esa es como la frase emblema de Bitcoin. Bitcoin es oro digital. ¿Y por qué viene dado eso? Porque Bitcoin tiene una cualidad igual que la que tiene el oro, y es que es escaso, ¿sí? En el oro, en el caso del oro, nosotros no sabemos cuánto oro hay en el mundo, ¿no? Pero sabemos que el oro es finito. Sabemos que a medida que se encuentra cada vez más oro, cada vez hay menos por encontrarse. Entonces el circulante, el oro circulante empieza a apreciarse y a valer cada vez más. Bien, con Bitcoin pasa lo mismo. Bitcoin tiene una ley universal, una ley tácita, que solamente van a existir 21 millones de Bitcoins. Bien, esa ley es muy importante. La pregunta número uno que uno se hace acá es, ¿solamente van a existir 21 millones de Bitcoins, Camilo? Entonces, ¿cuánto alcanzan 21 millones de Bitcoins para la economía mundial, por ejemplo? Y acá hay un dato muy importante, y es que hoy en día un Bitcoin es un número entero que se puede fraccionar 1 millón de veces en sí mismo. Bien, es un 1 con 8 ceros a la derecha. Un Bitcoin, una unidad entera, es 1 puntos y 8 ceros a la derecha, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, si una persona quisiera, por ejemplo, intercambiar $10, ¿sí? $10 al día de hoy equivaldrían aproximadamente a 0.0002515 satoshis. Los satoshis, ¿sí? O sats o milibitcoins son básicamente los centavos de Bitcoin, ¿sí? Como pequeñas fracciones. Entonces, acá no hay una barrera financiera, no es como que se necesite comprar una unidad entera de Bitcoin. Para que quienes se preguntan, el precio de un Bitcoin en este momento es de aproximadamente $39.760. Es el valor de un Bitcoin. Bien, y un Bitcoin, una unidad, se puede fraccionar 1 millón de veces en sí misma. Bien, es un 1 con 8 ceros a la derecha. Al día de hoy tener un Bitcoin es bastante difícil, pero siempre se puede acumular pequeñas cantidades de satoshis o milibitcoins, pequeñas fracciones de Bitcoins. Bien, ya después hablaremos cómo se almacenan, cómo se compran, vamos a ver todo eso en esta sesión. Bien, pero lo importante acá es que se entienda que Bitcoin y el oro tienen esa cualidad que es tan importante, y es la escasez. La primera ley que tiene Bitcoin es que es escaso, solamente van a existir 21 millones de Bitcoins. Bien, al día de hoy no existen los 21 millones completos, es decir, no están completamente emitidos. Se emiten constantemente a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Les voy a dar el dato exacto. Actualmente existen 18.776.262 bitcoins emitidos actualmente, que están circulando, ¿bien? De los cuales el límite final va a ser 21 millones. Entonces quedan menos de 3 millones de bitcoins por emitirse. ¿Qué va a pasar cuando existan todos los bitcoins? Cuando ya circulen los 21 millones de bitcoins, pues básicamente se deja de emitir y las fracciones empiezan a valer, van a tener un valor mucho más alto, ¿no? Básicamente por el tema de la escasez. Pero ya hablaremos un poco de
de el valor por detrás, no solamente por el tema del precio. Ya hablaremos un poco el tema de que ese valor también viene dado por esa escasez, porque es finito. Entonces, bien, aquí entra un tema muy importante, después de que dejamos de usar la sal y pasamos al oro, a los metales, como bienes de intercambio, empezamos a darnos cuenta de que, bueno, los metales tienen dificultades. El oro no es fácil de trasladar de un país a otro o de una parte del mundo a otra. Entonces empieza a crear algo que es el papel moneda, ¿sí? El papel moneda, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la presidencia de Nixon, el dinero papel, en este caso el dólar estadounidense, para tomar un ejemplo, estaba respaldado en oro. ¿Sabían eso? Antes los dólares decían pagado al portador en oro. Entonces, si yo tenía un billete de $100 antes de la Segunda Guerra Mundial, yo iba a un banco y el banco me daba oro a cambio de ese billete de $100. Me daba lo que representaba en onzas de oro. Bien, entonces aquí se pone algo muy interesante porque los bancos solamente emiten la cantidad de dinero que tienen según sus reservas de oro. Porque si la gente iba a cambiar los billetes, pues tenían que tener el oro para respaldarlo. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Que básicamente con la Segunda Guerra Mundial, con las crisis económicas que hubieron después de las guerras, Nixon destruye el Tratado de Bretton Woods, que es este tratado donde básicamente el dinero papel que se emite, ¿sí? Ese dinero papel con estos dibujos que tenemos todo el tiempo, se emite, deja de estar respaldado en oro. Entonces los bancos por primera vez ya no tienen que tener la misma cantidad de oro en sus arcas que la cantidad de dinero que circula. Entonces aquí ocurre algo muy importante y es un punto de inflexión, y es que el dinero papel deja de estar respaldado en metales. Y ese papel, ese dinero que usamos hoy en día, a ese dinero se le conoce como papel fiat o dinero fiduciario. Cuando yo les digo de cambiar de fiat a Bitcoin, hago referencia a cambiar de dinero papel a dinero fiduciario. Bien, entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma acá? Que básicamente, ahora si yo voy a un banco, en este caso estoy en Argentina, si tengo un billete de 500, de 1000, porque ya está el billete de 1000. Si estoy con el billete de 1000 pesos argentinos y voy a un banco y le digo al del banco, dame lo que realmente representa este billete, pues el del banco no me va a dar nada, ¿no? Porque realmente ese billete no tiene un respaldo por detrás. Bien, entonces fíjense que como no hay un respaldo por detrás, volvemos al inicio de la línea del tiempo. El valor viene dado por la confianza, viene dado por el consenso, porque todos acá acordamos en darle un valor a algo. Bien, entonces la pregunta de por qué Bitcoin tiene un valor es porque nosotros apreciamos más el valor que tiene Bitcoin como atesoramiento de valor. Y ese valor va creciendo a medida del tiempo, a medida que más gente deposita esa confianza en ese activo, sea por la tecnología, sea porque es escaso, porque es finito, ¿sí? Ese valor va creciendo. Es como, piensen esto por un segundo, mucha gente acá en Argentina ahorra, busca comprar siempre dólares, ¿no? Entonces cuando alguien traslada pesos argentinos a alguien que tiene dólares y uno recibe a cambio dólares, es porque yo en ese momento, en el momento que yo estoy entregando esos pesos argentinos, yo estoy devaluando el peso argentino y le estoy dando valor al dólar. Estoy trasladando valor de un activo a otro y lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo estoy trasladando valor. Lo mismo pasa con Bitcoin. Cuando alguien entrega Bitcoins a otra persona para recibir cash es porque yo estoy devaluando el Bitcoin, le estoy sacando valor a Bitcoin para darle valor al dinero en papel. O cuando yo entrego dinero en papel a alguien, estoy devaluando esa divisa para darle valor a algo que a mí sí me interesa, que en este caso serían los Bitcoins, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Pues básicamente una de las primeras preguntas es que el dinero papel que nosotros usamos, todo el valor que usamos hoy en día está basado en la confianza. Nosotros confiamos en que este dinero vale algo porque entre todos consensuamos que tiene un valor, ¿bien? Básicamente para dejarlo claro. Entonces, a lo largo del tiempo nosotros ya fuimos dando saltos digitales, o sea, ya saltamos de la banca al home banking, pasamos de Blockbuster a usar Netflix, ¿sí? No debería ser difícil pasar del dinero papel al dinero digital, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa con este paradigma? ¿Qué es lo que pasa ahorita en la actualidad para que nazcan las criptomonedas? A mediados de 2009 nos encontramos con una crisis económica muy grande, una muy similar a la que hubo con el COVID, ¿sí? Que fue la crisis del subprime, la crisis de la finca raíz en Estados Unidos. Esa crisis financiera hizo darse cuenta a la gente que las entidades estaban completamente centralizadas. Eran un castillo de naipes. La economía está basada en pocas personas y en pocas organizaciones, de ella depende.
Entonces también, incluso para hacerlo un poco más cercano, ¿no? En la Argentina, a mediados de 2001, también hubo una crisis financiera, ¿no? Lo que fue el corralito financiero. Ese corralito financiero también justamente desestima la confianza de las personas. Dejamos de confiar en los bancos porque cuando toda la gente va a las sucursales financieras, el banco no tiene el dinero para responder. ¿Se entiende? Porque han quedado en esta bancarrota. Entonces aquí entra algo muy interesante con la centralización, y es que nos damos cuenta que se pierde la confianza en las entidades centrales de poder. Yo ya no deposito confianza en ellos. Entonces, ¿de qué manera? La pregunta es ahora, ¿de qué manera yo puedo atesorar valor sin dejar mi confianza con terceros? ¿Sí? ¿De qué manera yo puedo confiar o atesorar valor a largo plazo? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿quién viene a cambiar este paradigma de las entidades financieras que controlan todo, que controlan toda la economía y que no permiten que el ciudadano tenga un atesoramiento de valor personal, exclusivo, por fuera de cualquier tipo de política, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? Encontrar un dinero sin política, por así decirlo, con autonomía propia por parte de los usuarios. Entonces ahí nace Bitcoin. Inicios de 2009, ¿sí? Nace Bitcoin por primera vez. Y Bitcoin nace como una tesis, no es como que ya está hecho y todo el mundo lo puede usar. Esta tesis está inventada por alguien que se llama Satoshi Nakamoto. Bien, Satoshi Nakamoto es básicamente es un apodo de alguien en Internet, no es un nombre real. Bien, esta persona lo que inventa es una tesis. El tipo inventa por primera vez cómo hacer un bien digital en Internet que sea infalsificable, ¿sí? Y que sea induplicable, ¿no? Que nadie pueda tener dos copias de esa misma unidad de información, ¿sí? Y que sea completamente infalsificable. Entonces aquí entra algo muy importante, y es que nunca antes en la historia de la Internet hubo la posibilidad de que hubiera un archivo que fuera único y exclusivo como tal, ¿no? Antes, cuando yo tenía un archivo de Word, yo copio ese archivo, lo pego y tengo dos copias de ese archivo, y después ese archivo se lo puedo pasar a Estela, o ese archivo se lo puedo pasar a Mabel, y yo puedo tener una copia de ese archivo, ¿no? Básicamente, así era como funcionaba en la actualidad. Entonces, con Bitcoin se crea por primera vez una base de datos, ¿sí? Donde la información que hay en esa base de datos es inmutable. La inmutabilidad hace referencia a que ningún dato se puede modificar en esa base de información. Bien, eso es el cambio de paradigma que trae Satoshi Nakamoto. Bien, encuentra la forma de hacer una base de datos completamente segura, donde los datos son completamente públicos, o sea, todo el mundo puede ver de dónde a dónde se mueve la información, de dónde a dónde se mueven esos bitcoins, bien, que en la actualidad cualquier persona puede ver los últimos movimientos de Bitcoin, e inventa por primera vez un dinero que corre sobre Internet. Entonces, como este dinero, esto es un protocolo, el tipo no inventa una empresa, el tipo inventa un mecanismo que corre sobre Internet. Este protocolo de información donde se transmiten los bitcoins de un lugar a otro, esta base de datos, ¿sí? Al correr sobre Internet, pues básicamente lo que hace es que sea completamente descentralizada, ¿bien? Entonces, cualquier persona en cualquier parte del mundo se puede bajar esta base de datos y hace que Bitcoin sea descentralizado. Ya vamos a profundizarlo en un momento con ejercicios prácticos, pero lo que quiero que se entienda acá es que antes de que existiera Bitcoin, yo siempre para enviar valor a cualquier parte del mundo, siempre necesitaba un intermediario. Siempre necesitaba usar un Western Union, siempre necesitaba usar un MoneyGram, siempre tenía que darle el valor o el dinero a una entidad intermediaria para que esa entidad financiera le envíe el valor a la otra persona de la otra parte del mundo a quien yo le quiero pagar. Bien, siempre había alguien que intermediaba financieramente el servicio para conectar con un lugar y otro. Con Bitcoin se crea por primera vez un activo digital, ¿sí? Que empieza a tener un valor basado en aproximadamente 0.2 centavos de dólar. Eso fue lo primero que empezó a valer Bitcoin, aproximadamente 0.2 centavos de dólares. Y con el tiempo pues fue creciendo cada vez más hasta que al día de hoy pues un Bitcoin vale lo que vale, ¿no? $39,770. Basado justamente en la adopción, porque mucha gente se dio cuenta que esto es dinero que corre sobre Internet. Entonces es completamente descentralizado. Cualquier persona puede enviar bitcoins a cualquier parte del mundo, ¿sí? Sin necesidad de una organización financiera, sin necesidad de un banco. Yo mismo puedo enviar valor a cualquier parte del mundo sin intermediarios. Reemplazo todos los servicios que existían financieramente antes.
Entonces, es muy interesante cómo cambia el paradigma porque claramente ahora hay una responsabilidad. O sea, ahora yo tengo bitcoins conmigo, yo soy responsable en saber guardarlos, en saber hacer transferencias de un lugar a otro, ¿sí? Pero ya no tengo que correr con la responsabilidad o con delegar la confianza en terceros, ¿no? En organizaciones que cuiden mis bitcoins, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pasamos de la centralización de los bancos, es decir, la base de datos de un banco normalmente está en un único lugar. Quien es dueño de ese banco, por ejemplo, yo soy dueño de el Galicia, y todos aquí ustedes tienen cuenta en el Banco Galicia. Entonces, esa base de datos, hay una base de datos del Banco Galicia, un Excel o un blog de notas, como se lo quieran imaginar, donde está el nombre de la persona y el saldo que tienen. En alguna base de datos del Galicia dice Camilo Rodríguez, su saldo es tanto, ¿no? Y hay alguien que es dueño de esa base de datos. Son números y ceros en esa base de datos. El dueño de esa base de datos, en este caso, si yo fuera el dueño de la base de datos, yo puedo y tengo el poder, si quiero, de cambiar ese saldo. Yo me puedo poner más dinero o menos dinero. Nosotros creemos que claramente las entidades financieras de poder pues no hacen eso, ¿no? Y que están vigiladas y que claramente no corren con la falsificación de información y que los bancos trabajan todos de forma completamente prolija, ¿no? Pero acá hay un tema muy importante y es que la centralización vuelve al inicio de todo, a la confianza. Confiamos en que ese banco pues nunca nos va a engañar y que cuando haya una crisis financiera mi dinero va a estar ahí, ¿no? Suponemos, todos suponemos eso. Con Bitcoin, si hay una crisis financiera, los Bitcoins están conmigo, ¿sí? A mí no me va a pasar nada, ¿sí? Si durante la crisis del COVID algunos bancos hubieran quebrado y no hubiera dinero, los Bitcoins están con nosotros, están en la billetera personal. No va a pasar nada mientras estén en una billetera personal con uno, ¿bien? A partir de la descentralización con Bitcoin, como Bitcoin es una tecnología que corre sobre Internet, pues la base de datos de Bitcoin, donde se guardan las transacciones de un lugar a otro, de un punto A a un punto B, está en muchas partes del mundo, ¿sí? Está duplicada en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué permite eso? Que si alguien intenta hackear Bitcoin, ¿no? Por así decirlo, es decir, a intentar atacar una base de datos, pues todas las demás bases de datos le van a decir, hey, estás modificando un dato que no es real. Entonces, actualízate o te sacamos de la red. Entonces, eso es lo interesante de Bitcoin, que como Bitcoin es descentralizado y hay tantas bases de datos alrededor del mundo, es decir, la información de Bitcoin está duplicada en muchas partes alrededor del mundo. Si alguien intenta manipular un dato, pues toda la red, todas las bases de datos que hay en el mundo de Bitcoin le van a decir a esta pequeña base de datos, hey, si no te actualizas, te vamos a sacar de la red. Entonces es casi un sistema, por así decirlo, autoinmune. Bien, entonces es muy interesante entender que la base de datos de un banco está en un único lugar. No hay dos copias de esa base de datos. Quien es dueño de esa base de datos de ese banco o un hacker podría ir y vulnerar esa base de datos de ese banco y hacer muchas transferencias a muchas partes del mundo. En este caso, en el caso de Bitcoin, no hay una única base de datos. Entonces no hay un ente central al cual atacar y tampoco hay un dueño. Porque quien inventa Bitcoin, este Satoshi Nakamoto, lo que inventa es un modelo matemático, ¿sí? Entonces, todo el código y el cómo está hecho Bitcoin está basado en matemática y en física, no está basado en alguien que creó una empresa, no, esto está basado ya en código y lleva aproximadamente 11 años sin ser vulnerado. Entonces, es una tecnología bastante disruptiva. Bien. Ahora, para darle un cierre a la definición de qué es Bitcoin, ¿bien? Bitcoin es un sistema digital, ¿sí? Es una tecnología que permite, ¿sí? Permite ser una red abierta de P2P. ¿Qué significa esto? Cuando se lanza Bitcoin por primera vez, el título de la tesis de Satoshi Nakamoto decía Bitcoin, un sistema electrónico P2P. ¿Qué significa P2P? P2P significa de par a par, de persona a persona. Par a par también puede significar de máquina a máquina o de persona a máquina. Porque como es la primera vez que hay dinero digital, ahora ese dinero digital se puede automatizar. ¿Bien? Porque como es un dinero digital, ahora el dinero digital se le puede asignar reglas, le puedo colocar condicionales. ¿Qué significa esto? Que un programador puede hacer un sistema donde al cierre del mes, de la billetera de la empresa, de la billetera de Bitcoin de la empresa, se le pague con Bitcoin a todos sus empleados. Bien, pero el empleado necesita pesos, necesita con qué comer. Pues claro, también lo puede hacer, porque al día de hoy hay empresas que te brindan tarjetas Visa
o Mastercard, donde uno puede tener bitcoins en esa tarjeta, en ese plástico, y retirar dinero o papel en cualquier parte del mundo, en cualquier cajero automático. Es muy interesante, es muy, muy interesante este sistema y permite principalmente que Bitcoin sea una red abierta, permite que la tecnología de Bitcoin sea pública para todo el mundo. Entonces, a partir de que es una red abierta, nacen muchos proyectos parecidos a Bitcoin. Esos proyectos se les llama altcoins o alternative coins. Todo lo que no es Bitcoin se le llama una altcoin. Bien. Entonces, Bitcoin se vuelve una red abierta donde todo el mundo puede copiar el código y yo podría crear, si quiero, Viviana Coin. ¿Sí? Pero si Viviana Coin se vuelve un proyecto masivo mundial, eso es otro tema. Bien. Lo importante es que yo puedo copiar el código y puedo experimentar con el código de Bitcoin. Yo puedo hacer mi propia moneda, puedo hacer lo que a mí se me cante con ese código. Entonces es muy interesante porque como el código de Bitcoin se vuelve público, mucha gente empieza a colaborar alrededor del mundo. Hay aproximadamente unos 11.000 programadores alrededor del mundo que colaboran de forma completamente gratuita en el código de Bitcoin. Es decir, permiten que Bitcoin siga actualizándose a lo largo del tiempo y que sea cada vez más seguro. Y lo hacen de forma sin ánimo de lucro. Básicamente porque nunca existió una tecnología que te permitiera tener un dinero que vos pudieras atesorar sin el control de terceros. Bien. Después, Bitcoin es descentralizado, es decir, no tiene un ente central. Quienes les digan a ustedes que Bitcoin es una empresa, eso es completamente falso, ¿ok? Bitcoin es completamente inmutable. La inmutabilidad significa que una vez que yo hago una transacción a otra persona, esa transacción es completamente irreversible. Si yo hago una transacción a un banco y yo le digo, le voy a transferir al banco, le digo al banco, no, es que voy a hacer una transferencia de 5 millones de pesos a Mabel, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y después llamo al banco y le digo, no, este CBU al que deposité está mal, quiero que me devuelvan la plata. El banco puede revertir la transacción. Bien. En Bitcoin eso no ocurre. Bitcoin es inmutable. Inmutable significa que si yo hago una transacción de esos Bitcoins, yo pierdo propiedad de ese Bitcoin. Ya, ese Bitcoin ya no es mío. Ese Bitcoin ya no puede volver a mí, a menos de que la persona decida volver a enviármelo. Ese Bitcoin ya no puede volver a estar en mi poder. Bien. Entonces es muy importante que hagan las transferencias de Bitcoins con cuidado. Ya veremos cómo se hacen las transferencias. Bitcoin es completamente público, o sea, cualquier persona puede ver las transacciones de dónde se mueven de un lugar a otro. Como les dije, Bitcoin tiene una tecnología por detrás. Esta tecnología se llama blockchain, que ya vamos a hablar de ella, o cadena de bloques en español. Una cadena de bloques es básicamente una base de datos donde todos los datos están matemáticamente encadenados. Y eso permite que toda la información sea completamente pública. Que si yo hago una transferencia de mi billetera a la billetera de Mabel, pues cualquier persona que sepa cuál es mi dirección podría buscar de forma pública mi dirección y ver de dónde a dónde se mueve el saldo. Cuánto saldo tiene la billetera de Camilo y cómo ese saldo se ha ido hacia diferentes direcciones, ¿sí? Y quién le envió antes a esa billetera. Entonces todos los datos son completamente públicos. Pero aquí entra algo muy interesante. Para que alguien sepa cuál es mi dirección, pues tiene que saber cuál es mi dirección. Si yo les digo a todos ustedes, esta es mi dirección de depósito de Bitcoin, pues ahora esa dirección es pública, ahora todos ustedes la saben. Si solamente le digo a una persona, solamente esa persona sabe cuál es mi dirección. Bien, aquí entra algo muy importante y es que es pseudoanónimo. Pseudoanónimo significa que solamente yo decido si quiero o no mostrar públicamente mi dirección de depósito. Si nadie la conoce, pues nadie me va a poder identificar de forma pública. Bitcoin es completamente seguro gracias a que utiliza algo que es la criptografía. Bien, la criptografía, así como en la Edad Media, para enviar un mensaje de un reino a otro, se cifraban los mensajes para que el enemigo no lo descubriera. Hoy en día hacemos lo mismo para enviar los bitcoins de un lugar a otro. Antes de enviarlos a otro lugar, ¿sí? Esa transacción, esa comunicación tiene que estar encriptada, ¿sí? Por eso, al día de hoy se utilizan máquinas. Esas máquinas se les llaman granjas de minería, ¿sí? Las granjas de minería o granjas de Bitcoin no son nada más y nada menos que grandes hangares. Aquí les voy a mostrar un par de fotos. Son grandes hangares con máquinas que resuelven algoritmos. Estas máquinas lo que hacen es que se encargan de que antes de que yo haga una transacción a otro lugar, ¿sí? Estas máquinas lo que hacen es que esa transacción sea segura. Permiten que la comunicación entre una dirección y otra, que la comunicación entre las partes sea segura.
para que nadie la pueda hackear. Bien, estas máquinas hacen eso. Bitcoin tiene un algoritmo de criptografía que se llama el SHA-256. Bien, que lo que permite es justamente de que las transacciones estén matemáticamente encriptadas por medio de ese tipo de algoritmo. Cada criptomoneda tiene su algoritmo específico. El de Bitcoin es el SHA-256. Bien. Acá hay una pregunta que dice Ana María Figuerea, que es, ¿qué garantiza que el límite sea 21 millones? ¿Cuál es el respaldo de Bitcoin? ¿Sí? ¿Hay otras monedas digitales? Sí, hay otras monedas digitales. Hay aproximadamente 11.161 criptomonedas, de las cuales Bitcoin es la número uno. Bitcoin domina el 45.7% del mercado, ¿sí? Del mercado global. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el respaldo de Bitcoin? Bitcoin está respaldado en todas estas máquinas alrededor del mundo que permiten que la red sea segura. Está respaldado también en su precio, en el precio que tiene actualmente de 39.840. Recuerden que el valor de Bitcoin comenzó siendo centavos de dólar. A medida que pasaba el tiempo, mucho más gente hace intercambios y empieza a valer cada vez más, empieza a apreciar cada vez más. Y otro respaldo es la tecnología que hay detrás, porque nunca existió algo como blockchain, nunca existió una base de datos donde las transacciones estuvieran matemáticamente encriptadas para que nadie se pueda meter en la comunicación. Antes de que suceda una transacción, antes de que yo transfiera de un punto A a un punto B, estas máquinas que están alrededor del mundo lo que hacen es que toman esa transacción, cobran una pequeña comisión en bitcoins, porque claramente estas máquinas no trabajan gratis. Todas las personas que invierten en maquinaria o en minería de Bitcoin ganan una pequeña comisión en las transacciones, muy, muy pequeña, pero pues se llevan una comisión y permiten que esa transacción vaya de forma segura al destino. Bien. Y hay otras monedas digitales, bueno, eso lo respondimos. Gracias a que Bitcoin es una red pública y que el código es abierto, nacieron otras monedas como Ethereum, Binance, Cardano, XRP, etc. ¿Por qué dicen que afecta al medio ambiente las criptomonedas? Dice Liliana. Pues básicamente porque estas máquinas, bueno, hay algunas máquinas, la mayoría de las máquinas de Bitcoin están conectadas a represas o utilizan energía renovable, ¿sí? Pero la pregunta de por qué dicen que afecta al medio ambiente, porque hay criptomonedas que básicamente lo que hacen es que estas máquinas consumen electricidad y al consumir electricidad, pues básicamente este hardware y esta minería y estos chips y toda la funcionabilidad, pues, tienen una huella de carbono, claramente, como también lo tiene una huella de carbono construir un auto, todo tiene una huella de carbono. Minar criptomonedas genera una huella de carbono. Se pueden hacer todas las minerías que se quiera o hay limitaciones para las minerías. Cada máquina mina una criptomoneda específica, ¿bien? Este tipo de máquinas, que son tarjetas de video, que son las que usan los chicos para jugar videojuegos, estas tarjetas de video se utilizan principalmente para minar cualquier cosa que no es Bitcoin, ¿ok? Después están las ASIC, que son este tipo de máquinas, que estas son máquinas que tienen chips específicos, ¿sí? Procesadores específicos, que lo único que hacen es resolver algoritmos de criptografía de SHA-256, es decir, solamente funcionan para minar Bitcoin, nada más. Bien, entonces hay limitaciones, no toda máquina permite minar cualquier tipo de moneda, dependiendo del tipo de placa, de tarjeta, o si es una SIC, es decir, si es una máquina especializada, como estas, que son máquinas especializadas para minar, para minar Bitcoin en este caso, pues básicamente tienen su función específica. ¿Qué significa hardware de minería? Hardware de minería significa una máquina física. Hardware es cualquier tipo de máquina física, básicamente eso. Bien, entonces volviendo un poco a la presentación, sin irme de más, hablamos de que Bitcoin es una red abierta, ¿sí? Que funciona de par a par, donde no hay intermediarios, ¿sí? Es completamente descentralizado, no hay un ente central de poder, es inmutable, las transacciones que se realizan son completamente irreversibles. Aquí ya después, si uno hace una transacción a una dirección que no es la del destino, ese dinero queda completamente perdido. Bien, hay mucha gente que perdió grandes cantidades de bitcoins por enviar a direcciones equivocadas o por simplemente haber perdido su billetera de bitcoin, que ya hablaremos un poco de eso en un momento. Bitcoin es completamente público, dado que la información y de lo que vale, su precio y todas las transacciones que van de un lugar a otro se pueden ver de forma pública.
Es completamente seguro gracias a la criptografía, gracias a la minería de Bitcoin. La minería permite que la red sea segura, ¿sí? Y que todas las transacciones sean completamente encriptadas de un lugar a otro. Que nadie en el medio se pueda meter en la comunicación, ¿bien? Porque si alguien en el medio se mete en la comunicación, pues no va a entender el mensaje, no va a entender la transacción que va de un lugar a otro, porque la transacción está encriptada previamente por un minero. Y completamente transparente en el sentido en el que el código de Bitcoin es completamente público. Bitcoin se encuentra, el código de Bitcoin que está en internet se puede ver en una página que se llama coinmarketcap.com, ¿sí? En CoinMarketCap pueden ver el precio de Bitcoin, van acá a esta página coinmarketcap.com y aquí pueden ver el precio de todas las monedas, ¿bien? Actualmente existen 11.161 criptomonedas, existen 391 casas de cambio, 391 comercios que compran y venden de forma digital criptomonedas. La base monetaria del mundo de las criptomonedas es de 1.6 trillions. Esto es increíble, a medida que pasó el tiempo esto fue creciendo cada vez más y más. 1.6 trillions, es una barbaridad. En las últimas 24 horas se movieron 79.000 miles de millones de dólares, ¿bien? Bitcoin domina un 45.7% del mercado. Ethereum, que es la segunda moneda más famosa, domina el 19.4% del mercado. Bien. Básicamente eso. Aquí se puede ver el precio de Bitcoin. Yo entro acá y puedo analizar esta moneda. Fíjense que aquí Bitcoin dice que tiene una cantidad máxima de 21 millones, solamente van a existir 21 millones del circulante actual, es decir, actualmente circula un 89% de esos 21 millones. Circulan 18.776.262. Recuerden que cuando yo estoy, por ejemplo, viendo el precio de un Bitcoin, una unidad entera vale $39.880, pero si yo quiero comprar $10 equivalen a 0.0002507 satoshis o milibits, ¿bien? Un Bitcoin es un 1 con 8 ceros a la derecha. Para representar $10 estamos usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades a la derecha. Falta otra unidad más. Bien, porque un Bitcoin es un 1 con 8 ceros a la derecha. Entonces se puede fraccionar muchas veces en sí mismo. Yo no necesito comprar una gran cantidad, puedo comprar muy poco y después ir acumulando satoshis, ¿no? Que es lo que la mayoría hace. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues básicamente aquí se puede ver la base monetaria. Bitcoin tiene una base monetaria de 748 billions, ¿sí? Miles de millones de dólares. Y por día se mueven aproximadamente 25 mil miles de millones de dólares en transacciones, básicamente. Bien. Aquí está todo el código, acá está todo, esta es una página de Bitcoin que alguien... Bien. Esta página de Bitcoin pues no le pertenece a nadie más que a un colaborador que quiso ayudar. Acá hay un poco de información también pública, cómo funciona, cómo empezar. El código de Bitcoin se encuentra acá. Este código permite que cualquier programador, cualquier persona que sepa mucho de tecnología, pues pueda colaborar, ¿sí? Acá se ven los colaboradores más importantes. Los más importantes son 29 personas, pero hay más de 29.545 colaboraciones de individuos, empresas que ayudan a que el código de Bitcoin, ¿sí?, se actualice constantemente. Este código es completamente público, cualquier persona lo puede tomar, ¿sí? Lo encuentra en esta página, en GitHub. Habiendo hablado un poco de eso, bueno, pasemos a qué cosas no son Bitcoin, ¿no? Es decir, acá esto es básicamente un cuadro de cosas que me dicen personas con respecto a la verdad, ¿no? No lo entiendo porque es digital, cuando el 96% del dinero papel que se opera corre por bancos, ¿sí? Ya es digital el dinero que se opera hoy en día. Bitcoin se usa para lavar dinero cuando la mayoría del lavado de dinero corre y circula en dólares. Fíjense, los bancos como lo que era, o bases de datos como lo que era el Panama Papers, representaban aproximadamente más de 2 trillones de dólares. Entonces, Bitcoin tiene 1.3. Bitcoin es esto en comparación al dinero mundial, ¿sí? Es algo muy, muy, muy pequeño. Se usa para lavar dinero, seguramente se utiliza, pero no es el principal uso. El principal uso de Bitcoin es de atesoramiento de valor a largo plazo y para trasladar valor a cualquier parte del mundo de forma descentralizada
sin necesidad de una organización central financiera. Puede ser hackeado. Bitcoin utiliza un algoritmo que es el SHA-256 que permite que las transacciones estén criptográficamente seguras, de forma que nadie se pueda meter en una transacción que va de un lugar a otro. Es una pirámide, una estafa. Bitcoin es un medio de pago. ¿Cómo lo utilice la sociedad? Eso es otro tema. Recuerden que Bitcoin es una tecnología, ¿bien? Después, si la sociedad empieza a hacer modelos de negocio, inventarse empresas encima de eso, eso es otro tema. No inviertan Bitcoins en terceros. Después les voy a enseñar en un momento cómo evitar estafas, ¿no? Pero recuerden que Bitcoin no es una empresa. La mayoría dicen, no, es que es una empresa. El otro día conocí al dueño de Bitcoin. Eso es falso, ¿no? Bitcoin no es una empresa y no le pertenece a nadie. El precio está manipulado. El precio es oferta y demanda. Gente que lo compra a un valor y gente que lo vende a un valor. Bien, básicamente eso, como se operaría incluso una acción financiera. Es una burbuja, y esto es un poco más profundo, pero en lo personal, todo instrumento financiero que nace, que tiene poca historia, es una burbuja financiera. Cuando Tesla empezó a nacer, Tesla es una acción muy conocida, la de los autos eléctricos. Cuando Tesla empezó valiendo, pasó de 0 a $1.500 en menos de 3 semanas. ¿Sí? Y después tuvo una caída completamente abrupta. Eso fue una burbuja. Todo instrumento financiero con poca historia es una burbuja financiera. Bitcoin comenzó siendo una burbuja financiera, al día de hoy ya no lo es porque es un instrumento institucional. ¿Sí? Ya aquí intervienen, hay muchas empresas famosas que intervienen en Bitcoin. Tesla invierte en Bitcoin, ¿sí? Hay grandes empresas multinacionales, fondos de inversión. JP Morgan ya le permite a sus grandes inversores invertir en Bitcoin, ¿sí? Cuando antes estas empresas desestimaban o difamaban a Bitcoin, pues con el tiempo le dan la razón. Bitcoin es la aguja que rompe la burbuja del sistema financiero tradicional. Tener exposición en una billetera con algo de Bitcoin es algo súper importante. Bien, porque básicamente te estás sumando a una ola financiera nueva, estás diversificando tu capital y sabes que si va a haber una crisis económica, los Bitcoins están contigo. Bien, nadie te los va a sacar. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son básicamente un medio digital de intercambio que utilizan criptografía y nos permiten a nosotros hacer transacciones, ¿sí? Básicamente, una criptomoneda controla la creación de moneda adicional y permiten verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registros contables. Esta tecnología de registros contables se llama blockchain o cadena de bloques, de la cual vamos a hablar en un momento. Deborah dice, ¿entregan algún certificado de actividad? Desconozco, pero siempre puedes decir que estudiaste o que tomaste una clase con CR Academia, no hay ningún problema. Y acá entra algo muy importante, las criptomonedas son volátiles, o sea, las criptomonedas varían constantemente a lo largo del tiempo. Cuando yo estoy transfiriendo bitcoins, por ejemplo, ¿sí? De un lugar a otro, ¿sí? El precio del Bitcoin va a variar. Entonces, hay muchos médicos, por ejemplo, que se conectan conmigo y que compran instrumentación quirúrgica en Asia. Entonces, los tipos dicen que su proveedor les está pidiendo que les paguen en Bitcoins. Entonces, el médico o el instrumentador quirúrgico compra conmigo los Bitcoins y después ese tipo el médico le transfiere a su proveedor. ¿Sí? Y después el proveedor le trae su container a los 60 días, su container con su instrumentación quirúrgica. Entonces aquí hay algo muy interesante, es que claramente se cruzan fronteras, ¿sí? Y ya no se necesitan entidades financieras para operar. Lo mejor de todo, y es lo que nació con el tiempo, fue algo que se llamaron las stablecoins o las monedas estables. Las monedas estables no son nada más y nada menos que criptomonedas que valen son para el dólar. Estas son algunas de ellas. Ejemplo, el BUSD, un BUSD vale $1. Es una criptomoneda que vale $1. Y lo que permite el BUSD es que uno pueda transferir a otros lugares, en vez de transferir un Bitcoin y que cuando le llegue al proveedor el precio del Bitcoin cambie y el proveedor me diga, no, pues es que el precio del Bitcoin bajó, te tengo que dar menos instrumentación quirúrgica. No, ahora la mayoría de la gente puede comprar también monedas estables. Las monedas estables no varían de precio, son para el dólar, ¿bien? ¿Para qué? Para que cuando hagan una transferencia internacional puedan hacerlo por medio de monedas estables y se puedan quedar sin efectos de volatilidad en el traslado de valor, que no cambie el precio a medida que se hace la transferencia. Estas son algunas: el USD Coin, Paxos, True Dollar, Tether. Un USD Coin vale $1, un Paxos vale $1, un True Dollar vale $1.
un Tether vale $1. ¿Para qué sirve? Pues básicamente son monedas estables. Se usan principalmente, en la práctica, se usan para dos cosas. Para hacer transferencias, donde el precio del valor que se transfiere no cambie, ¿bien? Y segundo, se utilizan también cuando uno ve, por ejemplo, que el precio del Bitcoin va a caer. Entonces, cuando el precio del Bitcoin va a caer y uno dice, bueno, me voy a vender mis Bitcoins porque creo que el precio aquí ya va a bajar o quiero tomar ganancias del mercado, vendo mis Bitcoins y me quedo en una moneda como, por ejemplo, USDT, como el Tether. Bien, me quedo en Tether, ¿sí? Me quedo en dólares digitales, vendo un Bitcoin en $39,800. Entonces me quedo con 39,800 Tether. Si el precio del Bitcoin cae, después yo con esos Tether, con esos dólares, puedo comprar más Bitcoin, puedo comprar más de un Bitcoin, que fue lo que vendí en su momento. Para eso se utilizan las monedas estables. Si alguien tiene alguna consulta, háganla en el chat, tiene el espacio completamente abierto. ¿Ok? Entonces, por detrás de Bitcoin, por detrás de la mayoría de las criptomonedas, existe una base de datos. Esa base de datos se le llama blockchain. Blockchain es la forma en la que se guarda la información. Es la forma en la que se guardan las transacciones de un lugar a otro. Bien, cuando nació Bitcoin, Bitcoin nació en un bloque, la información de Bitcoin se guardó en una base de datos, en una blockchain, que al día de hoy se sigue usando, donde cada bloque, ¿sí? tiene un número. Cuando nació Bitcoin, Bitcoin nació en el bloque número 0. Y en el bloque número 0 entra una cantidad de transacciones. Después de que ya no entran más transacciones en ese bloque, normalmente un bloque tiene aproximadamente unas 1.200 transacciones. Después de que ya no entran más transacciones en ese bloque, nace otro bloque. Y ese bloque se llena de transacciones y después nace otro bloque. ¿Y qué permite esto? A diferencia de una base de datos tradicional, y este es el punto de inflexión donde esto es muy importante que lo entiendan aquí, con esta tecnología ya no existe la corrupción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a diferencia de una base de datos tradicional, los datos en blockchain están encadenados. Entonces es súper interesante porque cuando yo hago una transacción a otra persona, esa transacción queda registrada en un bloque específico, ¿sí? Y esa transacción dice a qué dirección se fue. Entonces todas las transacciones que van de un lugar a otro están matemáticamente encadenadas. Cuando yo hago una transacción a Lidia, por ejemplo, ¿sí? Lidia puede ver que esa dirección, ese saldo vino de mi billetera, ¿sí? Y también puede ver quién me envió a mí, y quién le envió a la persona que me envió a mí, y quién le envió a la persona que me envió a mí antes de que yo enviara esos bitcoins al destinatario, ¿no? Entonces, aquí entra algo muy interesante y es que a diferencia de una base de datos tradicional, ¿sí? En blockchains los datos están matemáticamente encadenados. Entonces yo puedo saber toda la historia de ese bien, de ese activo financiero, de qué billetera se movió. No sé específicamente qué persona representa esa billetera, pero puedo ver todos los movimientos que hubo en el pasado. Bien, les voy a mostrar rápidamente cómo se ve una blockchain, cómo se ve una base de datos de criptomonedas. Así que para ello, pues aquí hay un pequeño ejemplo, ¿sí? Vamos a ir acá a blockchain.com, es básicamente una página que se utiliza mucho para ver transacciones de un lugar a otro, ¿sí? Se usa esto que se llama el Explorer o el explorador de transacciones. Y acá se pueden ver los bloques. Recuerden que Bitcoin nació en el bloque 0. Después de que se llenó de transacciones, comenzó el bloque 2, bloque 3, bloque 4. Hoy en día estamos en el bloque 694.216. Bien, sucedió hace 3 minutos. Un bloque nace en Bitcoin, un bloque nace cada 10 minutos. Bien, matemáticamente. Dentro de este bloque, que ya fue minado, es decir, ya aquí las transacciones que sucedieron, ya sucedieron. Ahora estamos haciendo el siguiente bloque, que va a ser el bloque 694.217. Bien, y después del 217 viene el 218 y así sucesivamente. Cada 10 minutos un nuevo bloque. Todos los bloques tienen esto que se llama un hash, que es como una huella dactilar. Pero lo interesante viene acá abajo. Después de que se describe toda la información que viene acá, acá te va diciendo, bueno, aquí sucedió la primera transacción, es decir, el minero, ¿sí? El minero que genera los primeros bitcoins del mercado. Aquí entra algo muy importante y una pregunta que no respondimos es, ¿cómo nacen los bitcoins? O sea, si el límite es 21 millones, ¿cómo nacen los próximos bitcoins? Pues cada 10 minutos se generan 6.25 bitcoins. Y esos 6.25 bitcoins se reparten entre todos los mineros que ayudaron a resolver matemáticamente estas transacciones. Bien.
Entonces aquí entra algo muy interesante. Esta es la primera transacción donde los mineros se llevan su recompensa y esta es la nueva emisión monetaria. 6.25 bitcoins se minan cada 10 minutos. Acá dice 6.35 porque hay una pequeña diferencia que son las comisiones de las transacciones. Bien, es decir, un minero gana de dos formas. Gana por todas las comisiones que hay en ese bloque, todas las transacciones que se hicieron de un lugar a otro, y gana adicional 6.25 bitcoins. En total, la ganancia total de este bloque de minado es de 6.35. Si es muy complejo, me lo dicen. Igual al final hacemos una pequeña sesión de preguntas. Y aquí se pueden ver, acá abajo se pueden ver todas las transacciones de un lugar a otro. Por ejemplo, para comenzar acá, aquí podemos ver esta transacción. De estas billeteras se transfirieron 0.15 bitcoins, que equivalen a $6.075. Es decir, de todas estas billeteras, ¿sí? De todas estas billeteras, esta tenía 2.684, 274, 3.138 dólares. Todas estas billeteras transfirieron a una sola billetera para enviar un total de 6.075 dólares. Esta billetera transfirió a estas billeteras $72.000 en Bitcoin, que equivalen a 1.82 Bitcoins. Bien, entonces aquí esto es muy interesante porque yo puedo ver todas las transacciones. Alguien transfirió $8.279 en Bitcoins a estas dos billeteras. A una se fueron 0.005 y a otra se fueron 0.2. Bien. Entonces aquí yo puedo ver todas las transacciones en tiempo real, puedo ver todas las transacciones que se mueven de un lugar a otro. Esta persona transfirió 8.38 bitcoins. Esto equivale a $334.000 a diferentes tipos de billeteras, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver todas las direcciones de quién envía a otro lugar, pero yo no sé quién es esta dirección. Esta dirección es como un CBU de una persona, pero como yo no conozco a la persona, no tengo ni idea quién es, pues esta persona se mantendrá anónima y yo no sabré quién es. Bien. ¿Para qué sirve blockchain? ¿Para qué sirve esta base de datos? Como les dije, una blockchain es una base de datos, es como un libro contable. Los asientos contables de las transacciones van en cada página, ¿sí? Y ahí básicamente cada página está atada a la siguiente porque sin la página 1 no puede existir sin la página 0. La página 2 no existe sin la 1. La página 3 no existe sin la 2. Bien. Entonces, ¿qué pasa si alguien arranca una hoja de esa base de datos? Pues la base de datos se devuelve falsa. Es decir, la red Bitcoin no la toma como una verdad porque modificaron información, porque le sacaron una hoja o porque le cambiaron un número. Bien, entonces esto es muy interesante porque si alguien intenta hackear una transacción, no solamente tiene que mentir en la transacción que está ocurriendo, sino que tiene que mentir en la transacción que venía antes de que sucediera, antes de esa transacción sucesivamente. Bien, entonces esto es súper mega interesante porque para que alguien intente falsificar una base de datos o falsificar una transacción, no solamente tiene que falsificar la transacción que hice, sino todas las transacciones pasadas, el bloque anterior y toda la historia de Bitcoin. Entonces, falsificar toda la historia de Bitcoin al día de hoy, pues matemáticamente es posible, pero no existe la tecnología capaz de hacerlo el día de hoy. Bien, si alguien intentara atacar la red Bitcoin, incluso con la criptografía que hay hoy en día, con este algoritmo que es el SHA-256, se podría pasar a un algoritmo más complicado como el SHA-257, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, blockchain es básicamente una base de datos completamente pública, ¿sí? Que corre sobre Internet, que es completamente descentralizada, donde toda la información es completamente inmutable, no se puede modificar, ¿sí? Y donde todos los datos son completamente incorruptibles. Una vez de que se hace una transacción, esa transacción queda ahí, en esa base de datos. No hay derecho al olvido en la blockchain. Entonces, aquí entra algo muy interesante que capaz no aclaré, y es que en una base de datos de blockchain se puede guardar un archivo, se puede guardar una foto, se puede guardar sonido, se puede guardar video, o simplemente una transacción de valor de un lugar a otro. Bien, entonces existen proyectos, la mayoría, hay muchos proyectos argentinos que trabajan para afuera. Ejemplo, Carnes Validadas. Carnes Validadas es una empresa argentina que lo que hizo es que dijo, bueno, vamos a hacer trazabilidad, ¿sí? Con blockchain, utilizan la tecnología de blockchain para que todos los datos, desde el momento en el que nace el ternero hasta el momento en el que está pastando, cada uno de esos momentos, en el momento en el que está pastando, ¿sí? Se le saca una foto, ¿sí? Esa foto se guarda en la blockchain en una fecha, en un momento determinado, se guarda con una información determinada. A medida que va creciendo el animal, pues se le van sacando fotos, esas fotos se van guardando en la blockchain, en esta base de datos. Entonces se guarda un historial
completamente público, completamente incorruptible de los datos del historial de ese animal, desde el momento en el que pasta, desde que nace, desde que pastea en los pradales, hasta que, pues lamentablemente llega al matadero, lo cortan, circula la carne, se distribuye la carne en las cadenas de frío, los datos de a qué cadena, a qué sucursales, qué auto, quién lo lleva, si todo eso se va guardando en la blockchain. Entonces todos los datos de distribución de la carne llegan hasta que llega a la góndola del supermercado. ¿Para qué sirve todo esto? Para que cuando llega al supermercado, el dueño del supermercado pueda escanear esta carne, pueda escanear el QR que tiene la carne y ese QR le muestre toda la historia, le muestre toda la blockchain del historial de ese animal. Bien. ¿De qué manera yo sé que ese animal fue tratado con cuidado y que murió de forma correcta? Bueno, yo puedo ver todo el historial de ese animal. Eso se llama trazabilidad y es un valor agregado muy alto que se le da para darle una credibilidad real al cómo llegó esa carne en mi poder, como yo sé que esa carne es de bife y no sé que es de un perro, por ejemplo, por así decirlo. Bueno, la trazabilidad en la red, en la blockchain, permite eso, permite la transparencia. IBM Food Trust hace lo mismo. IBM tiene una área, tiene una sucursal que se llama Comida Confiable. IBM tiene acá actualmente alianza con Walmart, con el Walmart, por ejemplo, de Avellaneda. Entonces, hay alimentos en el Walmart de Avellaneda, como por ejemplo las manzanas o las uvas o los tomates. Como yo sé que ese tomate o esa naranja no tiene transgénicos, que realmente es orgánico? Pues los alimentos orgánicos hoy en día tienen el valor agregado de utilizar blockchain para mostrar desde el momento en el que nace el alimento, se carga información por medio de sensores en la blockchain, se guarda todo el historial de transacciones, ¿sí? Hasta que llega al supermercado, hasta que llega al consumidor final. Y el consumidor final puede escanear ese QR y ver la historia de esa naranja, de ese tomate, y ver que realmente es completamente legítima, ¿sí? Que no tiene realmente manipulación por detrás. Y lo interesante de esta base de datos, de blockchain como tal, es que como los datos están matemáticamente encadenados, imagínense en una cadena de suministro de leche. Si yo tuviera que vigilar todos los lotes de leche, desde el momento en el que se ordeñan hasta el momento que van a la sucursal, y hubiera un error, que una leche esté cortada, y yo tuviera que saber de dónde viene ese error de esa leche, yo lo puedo saber con blockchain 10 veces más rápido que con una base de datos tradicional, porque los datos están matemáticamente encadenados. Entonces uno puede saber la consulta de una forma mucho más veloz, ¿sí? Se encuentran los errores de forma mucho más óptima que con una base de datos tradicional. Bien, eso es muy importante. Signatura inventa algo mucho más disruptivo. Signatura dice, vamos a hacer un sistema notarial en blockchain, es decir, vamos a hacer un sistema donde la gente pueda cargar un PDF, pueda cargar su diploma en la red Bitcoin. De esa manera, incluso si la empresa deja de existir, de aquí a 10 años, vos puedes y tienes la potestad de poder ver tu título en una base de datos que es completamente pública y descentralizada. ¿Para qué sirve esto? Para que básicamente, si una notaría tradicional se incendia, la información se pierde. Bien, con Signatura los datos quedan guardados en Internet, quedan guardados en una blockchain, en una base de datos pública. Entonces, ese es el poder que tiene Signatura. Incluso con blockchain se podría hacer una base de datos donde se pueda hacer un sistema de votación electoral completamente público e incorruptible. O sea, nosotros podríamos hacer una transacción a un presidente electo, ¿sí? Todas esas transacciones son completamente públicas porque se ven en blockchain, no se pueden modificar, no hay derecho al olvido, son completamente incorruptibles y se ven en tiempo real los votos. Bien, ahora el problema entra acá en si la sociedad está lista y si los gobiernos están listos para utilizar realmente estas tecnologías, porque aquí no hay error al olvido. Esto es completamente público e incorruptible. Eso es lo interesante. Entonces, ¿cómo se logra la descentralización en Bitcoin? Pues la descentralización se logra gracias a que hay esta tecnología, que es esta base de datos. Se logra gracias a la minería, a estas máquinas que resuelven algoritmos para que las transacciones sean seguras de un lugar a otro. Sí, gracias a un mecanismo de consenso, a que si vos sos programador, vos puedes ayudar a tomar decisiones en la tecnología de esa criptomoneda. Y por último, esto es lo más importante que hay que aprender, las llaves públicas criptográficas. Bien, la descentralización en Bitcoin existe gracias a que cuando yo tengo Bitcoins en una billetera personal, una billetera de criptomonedas, una billetera de Bitcoin, cuando yo me la hago por primera vez, las billeteras de Bitcoin tienen dos cosas muy importantes, una dirección pública
y una dirección privada. La dirección pública es como un CBU. Cualquier persona puede ver mi CBU, ¿bien? Y la dirección privada es algo que no se le muestra absolutamente a nadie, ¿bien? Y aquí viene algo muy importante que voy a hablar primero y son las billeteras. ¿Dónde está mi dinero? Cuando yo tengo una billetera de criptomonedas, tengo una llave pública, que es una dirección de depósito, es una dirección pública. Cualquier persona puede ver mi dirección de depósito, pero nadie puede ver mi llave privada. La llave privada es una contraseña, son unas palabras semilla, aproximadamente entre 12 a 24 palabras, que son completamente privadas. Cuando yo me creo la billetera, ¿sí? Ni siquiera la aplicación es dueña de mi dinero. La aplicación genera aleatoriamente estas palabras y esas palabras me permiten a mí que si esa billetera deja de existir, si la aplicación dejara de existir, yo igualmente me puedo descargar otra billetera de Bitcoin y puedo poner esas palabras y recuperar mi saldo. Bien, esto es muy importante. Las llaves privadas no se le muestran a nadie. A lo largo del tiempo, mucha gente guardó Bitcoins cuando no valían nada y con el tiempo, pues, esos Bitcoins cuando se volvieron a apreciar, la gente olvidó sus contraseñas, olvidaron sus claves privadas. Y hay muchos Bitcoins perdidos, aproximadamente más de 3 millones de Bitcoins de los 21 millones, pues de los 18 millones circulantes, hay aproximadamente 3 millones de Bitcoins perdidos, de gente que perdió sus contraseñas. ¿Qué pasa si uno pierde la contraseña de la billetera de Bitcoin? Pues no hay nadie quien te ayude. Y básicamente lo que hace es que los que tenemos Bitcoins pues valgan más. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la cruda realidad. Básicamente como para aclarar. Ahora, un cuadro rápidamente comparativo. Esto es Bitcoin comparado con el dinero papel y el oro. Bitcoin es completamente divisible, ¿sí? Se fracciona muchas veces en sí mismo. A diferencia del dinero papel, ¿sí? Que tiene un límite de fraccionabilidad, y el oro y la plata, pues el oro se puede dividir, pero tiene también un límite de onzas, ¿no? De pequeños gramos de oro. Transferible globalmente. Bitcoin se puede transferir a cualquier parte del mundo. El dinero papel no es tan fácil de transferir. O sea, yo tengo un límite que son $10,000. Ahora yo puedo cruzar el aeropuerto con 8 millones de dólares en Bitcoin en mi billetera, que es en mi celular. O sea, y no me pueden decir absolutamente nada, porque es un activo digital. Bien. Entonces, a diferencia del dinero papel, sí tiene esas limitancias, ¿no? Sí tiene esas barreras para transferir dinero a cualquier parte del mundo. El oro y la plata, pues, también tiene sus límites, ¿no? Hoy en día se maneja oro por medio de relojes de oro, difícil llevar monedas de oro, ¿no? Perdurable. Perdurable al día de hoy, Bitcoin es completamente perdurable. De aquí en un futuro, corre sobre Internet. Incluso al día de hoy hubo una persona que lanzó un satélite en su momento a mediados de 2017. Se lanzó un satélite de Bitcoin al espacio donde está la información, ¿sí? Esa empresa se llama Blockstream y es una empresa que recibe donaciones de muchas personas alrededor del mundo que ayuda a que Bitcoin sea cada vez más conocido, ¿no? Y que sea tecnológicamente seguro. Entonces, un dato interesante, incluso si no hay internet en el mundo, hay un satélite al cual uno se puede conectar para seguir usando Bitcoin, ¿no? Como un dato interesante. Infalsificable. Bitcoin es completamente infalsificable, o sea, no existe forma de que haya algo que... Si yo tengo una billetera de Bitcoin y a mí me intentan enviar algo que no es Bitcoin, no me va a aparecer en la billetera. O sea, directamente no me va a aparecer. Entonces no hay Bitcoins falsos. Bien. El dinero papel sí es falsificable. El oro y la plata, pues claro, el oro Golfi, ¿no? Se puede falsificar. Aceptable. Bitcoin al día de hoy no es completamente aceptable en todas partes del mundo. Sí existen países como por ejemplo El Salvador que lo legalizan hoy en día. En El Salvador es una moneda oficial. Bitcoin es de tenencia legal. Bien, en Japón también es de tenencia legal. Entonces vos puedes buscar la divisa, las divisas legales, y hoy en día está Japón, tiene el yen y el Bitcoin como moneda oficial, y después tenés ahora El Salvador como segundo país que acepta Bitcoin. En vez de usar colones, también se pueden usar Bitcoins en El Salvador, ¿no? Suministro predictible. Bitcoin tiene un suministro predictible de 21 millones, no van a existir más. Cada criptomoneda tiene un límite de moneda circulante. En Ethereum, por ejemplo, son 154 millones de Ethereum. Entonces, así sucesivamente con todo lo demás. Bien, cada criptomoneda tiene su propia emisión monetaria. En Bitcoin son 21 millones. Emitido por gobiernos, Bitcoin es una divisa digital, no le pertenece a ningún gobierno, no le pertenece a ningún país, no hay ninguna empresa por detrás que sea dueña de Bitcoin. Y esto es muy importante entenderlo porque es la primera divisa descentralizada que no le pertenece a ningún país. Es completamente descentralizado,
¿sí? Y lo mejor que tiene Bitcoin, a diferencia del dinero papel y el oro, es que Bitcoin es programable. Yo puedo automatizar pagos con Bitcoin. Si ya no necesito intermediaciones financieras, yo mismo automatizar pagos de un lugar a otro. Ya hablamos un poco de las billeteras. Existen 3 tipos de formas de guardar Bitcoin. Uno puede guardar Bitcoin en una casa de cambio, que es básicamente una entidad financiera centralizada, que no es la mejor opción. Yo aquí hago una sucesión de la propiedad. En este caso, si yo me hago una cuenta en un exchange, normalmente solamente me hago una cuenta en un exchange o en una casa de cambio para comprar criptomonedas. Yo compro las criptomonedas en el exchange y después las bajo a una billetera personal. Eso es lo que normalmente se hace. Después están las billeteras calientes, que son aplicaciones para transferencias instantáneas de forma rápida para enviar y recibir saldo, ¿bien? Y después están las billeteras frías, que son dispositivos para guardar grandes cantidades de dinero a muy largo plazo. Un tipo de billetera fría, por ejemplo, es esta. Esto es un Trezor. Esto es un dispositivo que permite guardar criptomonedas de forma muy segura. Yo aquí, cuando ya tengo una gran cantidad, esto es un dispositivo para guardar una gran cantidad de bitcoins. ¿Cuánto es una gran cantidad? Lo que uno piense que es una gran cantidad. Estos dispositivos básicamente lo que tienen es muchas más contraseñas. No solamente tienen las palabras semillas, sino que también tienen un código PIN, tienen una confirmación de máxima seguridad. Lo que permite es que mis bitcoins estén offline, como fuera de la red, por así decirlo, que no sean vulnerables. Eso es lo que tiene este dispositivo, ¿sí? De importante. Tienen un uso más complejo, las billeteras frías, pero son de mucha mayor seguridad. Esto se conecta por cable a la computadora y después, incluso si la computadora tiene un virus, esto es completamente ajeno a la computadora. Tiene su propio software y su propio programa interno independiente. Bien, son más complejas, son más caras, pero son como lo de máxima seguridad. Cuando uno ya tiene una gran cantidad, ¿no? Lo que sea que uno considere que es algo importante, se compra una billetera fría. Si no, te usas una billetera caliente. Esos son los diferentes tipos de billeteras que hay. Cuando se habla de billeteras frías, hablamos de Trezor o Ledger. Esto que están viendo acá, esto es un Trezor. Bien, esto es un dispositivo de criptomonedas. Vale aproximadamente unos $400. Las hot wallets son billeteras calientes, son billeteras para guardar dinero, para guardar criptomonedas que uno usa en el día a día normalmente. Es como el primer punto de encuentro. Tipos de billeteras para guardar Bitcoin: Exodus, Electron, Bitpy, que no está acá, pero también es recomendada, Samurai, Coinomi, ¿sí? Estas son billeteras de criptomonedas. La más usada al día de hoy es Exodus, ¿bien? Estas billeteras, una vez de que uno se la descarga, te dan unas palabras semilla, unas contraseñas, y esas contraseñas representan tu billetera, ¿bien? Entonces, a partir de eso, uno ya puede enviar y recibir de un lugar a otro. Y después están las casas de cambio, que ese es el primer lugar al que uno va. Las casas de cambio existen varias, ya vamos a ver, existen internacionales y locales. En Argentina hay más de 14 casas de cambio para comprar Bitcoin y existen más de 10 cajeros automáticos de criptomonedas, es decir, cajeros automáticos donde uno puede mandar Bitcoin y que el cajero te dé pesos o poner pesos para que el cajero te dé Bitcoins. ¿Cómo sucede una transacción? ¿Cómo funciona una billetera? Las billeteras tienen 3 cosas. Permiten enviar, permiten recibir y ver el saldo. No hace nada más. Eso es una billetera de Bitcoin. Una billetera de criptomonedas permite enviar, recibir y ver el saldo. Y ya sabemos que cuando uno hace una transacción, cuando uno envía de un lugar a otro, esa transacción primero es guardada por un minero y después es guardada en muchas bases de datos de Bitcoin alrededor del mundo y al final le llega a la otra persona, ¿no? Todo esto ocurre muy rápido. Pero bueno, una recomendación de seguridad: nunca le den sus llaves privadas a nadie, nunca le den su clave privada de su billetera de criptomonedas a otra persona. Sí, solamente si es alguien de extrema, mega, ultra confianza y están pensando en algo como una sucesión de propiedad, es decir, si a ustedes les llega a pasar algo, hay que pensar un plan, ¿no? De qué manera otra persona, si uno quisiera, le daría esa herencia de sus bitcoins, si a uno le llegara a pasar algo. Pero bueno, nunca le den sus llaves privadas a otra persona. Una frase muy usada es: no son tus llaves, no son tus coins, no son tus monedas. Entonces, para cómo se compran y se venden criptomonedas, existen 3 formas, ¿sí? Primero, con una casa de cambio, es decir, haciéndose una cuenta en una casa de cambio para poder comprar criptomonedas por medio de una transferencia bancaria. Una compra P2P, que sería un acuerdo entre partes, es decir, por ejemplo,
Camilo, quiero que vos me vendas las criptomonedas. Yo le digo, bueno, sí, vamos a hacer un acuerdo P2P, es decir, te voy a decir todas las instrucciones que necesitas, te puedo recibir efectivo, se verifica el efectivo y en ese momento se te transfieren las criptomonedas a tu billetera, todo sucede en ese instante, eso es un acuerdo P2P, ¿bien? Después un cajero automático, que es otra forma de compra o de venta de criptomonedas. Existen aproximadamente 11 cajeros en Argentina. Esos cajeros se llaman Athena Bitcoin, se pueden buscar en Google, ¿sí? Athena Bitcoin Argentina, y te va a mostrar dónde se encuentran esos cajeros en Argentina, ¿no? En qué partes hay ubicaciones. Acá te dice, en Buenos Aires hay varios cajeros de Bitcoin, hay uno en Avellaneda, San Martín, hay otro cerca de Doctor 4, hay otro cajero de Bitcoin cerca de Retiro, hay otro cerca por acá de Florida y Corrientes, Florida y Maipú. Bueno, esos son los cajeros de Bitcoins. Para comprar criptomonedas existen dos formas, de forma internacional y de forma local. Estas son casas de cambio locales, es decir, son empresas que te venden criptomonedas en blanco. Las criptomonedas se pueden declarar en Argentina como un activo digital. Se declaran, si uno quiere declararlas, en la ley de bienes personales, ¿sí? Como es un bien, se registra en la parte de bienes inmateriales, y como es un bien inmaterial, queda jurídicamente en el tenedor querer declararlo o no, porque pues la AFIP no sabe qué bienes inmateriales posees, a menos de que vos los declares. Y los exchanges internacionales son estos, el más usado hoy en día es Huobi o Binance, son como los más utilizados. Casas de cambio internacionales. ¿Para qué se usan las casas de cambio o los exchanges? Para la compra y para la venta. Tengo bitcoins, quiero dinero papel o quiero una criptomoneda estable, una stablecoin, que las mencionamos hace un momento, que son monedas que valen para el dólar. Eso es capaz un poco más complejo, pero así es como se ve una casa de cambio, así se ve un exchange por dentro, se ve el precio, velas verdes son velas alcistas, barras rojas son barras bajistas, es decir, el precio está cayendo, se puede ver el precio a lo largo del tiempo, se ve la compra, la venta. Una pregunta que dice Ana Clara, este PDF después lo envían, igualmente la sesión queda grabada, así que después le pueden pedir al host esta sesión y queda completamente grabada para que la repasen. Y acá se ponen básicamente las órdenes de compra y de venta. Dentro de una casa de cambio uno siempre puede decir a qué precio quiere comprar o a qué precio quiere vender, y uno puede decidir que solamente cuando llegue a ese valor, solamente entonces se compre una cantidad de bitcoins, o solamente cuando llegue a un valor específico se venda una cantidad de bitcoins, ¿no? El mercado financiero es un mercado volátil, como bien lo mencionó Susana al inicio, la señora Lazo, es importante tenerlo, ¿sí? Normalmente cuando la gente está en euforia y cuando hay mucho clímax, cuando hay mucha gente eufórica porque las criptomonedas, en esos picos es donde más se recomienda vender, y cuando la gente tiene mucho miedo porque el Bitcoin cayó mucho, normalmente esos son los mejores momentos de compra. Yo en lo personal trato de comprar periódicamente una cantidad para no quedarme atado a un precio fijo de compra, por si el precio llega a caer, poder comprar un poco más a medida que pasa el tiempo. Bien, el objetivo, pues, a quienes se dedican al trading, esto ya es mucho más de alto riesgo, pero se puede comprar en los mínimos de miedo y vender en los máximos de euforia, ir ganando pequeñas diferencias. Con los exchanges ya no se necesita un corredor financiero, entonces yo mismo me puedo hacer una cuenta en una casa de cambio, comprar y vender criptomonedas por mi propia cuenta. Esto es muy interesante. Para evitar estafas, bien, el tema de las estafas, normalmente traten de evitar gente que les quiera vender cosas como se van a hacer millonarios, o si me das tus bitcoins yo te los duplico, que eso es como lo más normal. Esa es la narrativa normalmente que tienen los estafadores de criptomonedas. Te dicen, no, si vos me das tus bitcoins yo te los voy a duplicar o triplicar en una semana. Entonces normalmente cuando se los das, pues el tipo desaparece, ¿no? Eso sí es importante, porque yo cuando hago una transferencia de criptomonedas, cuando ya saco los bitcoins a otra dirección, pues ya pierdo el poder de ese activo, ya no está en mí. Ahora está en quien se le cede la transacción. Entonces, normalmente las estafas vienen con un discurso como muy emocional, te venden cosas como yates, relojes de millones, te dan altas garantías de que va a ser un éxito, tienen esquemas de afiliados, que son esos temas. Te das cuenta que es una estafa porque te dicen, no, es que si vos metes más personas y más personas y esas personas meten más personas, pues todos van a triunfar y todos van a querer. Pues eso normalmente tiende a ser una estafa, ¿sí? Tiende a ser un esquema piramidal, donde si se deja de entrar gente, pues todo se derrumba y desaparece el negocio. Eso es muy peligroso.
también la mayoría de los estafadores te dan como cosas muy ambiguas, como que no te dan a entender muy claramente qué es lo que hace realmente el negocio. Y siempre te piden una inversión inicial, ¿no? Siempre te dicen, no, esto vos lo inviertes con esta empresa que está en Canarias, pero que ahora está en Europa radicada y te va a dar 800% de ganancia. Te dan como cosas como muy lógicas, ¿no? Entonces son como consejos a tener en cuenta al momento para evitar estafas. La más conocida normalmente es cuando te dicen que te van a duplicar el dinero en menos de 2 días o 3 días. Eh, y bueno, por último, esto es como un mapa, según la base monetaria que tiene cada activo, donde se encuentra Bitcoin el día de hoy, ¿no? Bitcoin el día de hoy tiene más dinero que Amazon, pero no más dinero que Apple, ¿sí? O las reservas de oro de Estados Unidos. Bitcoin se encuentra acá. Fíjense que Apple tiene más dinero que Bitcoin al día de hoy. ¿Por qué les digo esto? Para que se den cuenta como Bitcoin es simplemente todavía el día de hoy un nicho. Un Bitcoin en 39.910 dólares, o sea, ya subió 100 dólares mientras hablamos durante la charla. El Bitcoin se mueve de forma volátil, sea cual sea el precio. Bueno, en este caso subió un poco más. Sea cual sea el precio del Bitcoin, al día de hoy Bitcoin es más pequeño que Apple, que es una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, es muy interesante darse cuenta que esto sigue siendo un nicho en comparación a todo el dinero en las reservas de oro del mundo, o el dinero físico, o la bolsa de valores de Estados Unidos, o el dinero mundial que hay en todos los dólares circulantes del mundo, ¿no? Esto sigue siendo un nicho y estar acá los pone a ustedes un pie adelante en este ecosistema. Si a ustedes les interesa aprender mucho más, bien, recuerden que pueden visitar la academia, cracademia.com. Tenemos cursos con la UTN, tenemos también cursos personalizados, tenemos también clases grupales, asesorías personalizadas si necesitan acompañamiento en la compra y venta, si requieren evitar estafas y un primer acercamiento de forma sencilla para comprar criptomonedas. Con gusto les ayudamos. Es muy fácil. Recuerden que nos pueden mandar un mensaje o me pueden escribir. En este caso, les dejo mi número personal, cualquier cosa. Así que cualquier tipo de consulta, mi nombre es Camilo Rodríguez y muchísimas gracias a todos por estar hasta acá. Con esto terminamos. Así que ha sido 1 hora y media intensa. Muchas gracias por quedarse hasta ahora. Ahora pasemos a la sesión de consultas. Me gustaría saber si alguien tiene preguntas o si tiene alguna duda principal. Camilo, sería bueno que dejes de compartir la pantalla ahora. Por Así supuesto. podemos vernos, por favor. Ahí va, listo. Perfecto. Ahí estamos. Bien, alguien que tenga una consulta, se puede desmutear, puede usar la sala de chat, como prefieran. Quien quiera, cualquier pregunta es válida. Ahí tenemos una pregunta de Liliana. Si quieres desmutearte, Liliana. Tienes muteado el micrófono. No, no puedes. Ah, ok. Ahí está. Ah, se muteó de vuelta. Ahora sí. ¿Me Ahí, escuchan? se ¿Sí? escucha perfecto, sí. No, te quería hacer una consulta respecto al tema de la billetera. Sí, Eh, Porque sí, es cierto, es muy común, no sé si tan común, pero sí ha pasado al principio, de uno tener, por ejemplo, en un celular la clave, el celular se rompió, no anda más y la clave quedó ahí. ¿Hay manera de recuperar eso? sí, por supuesto. Lo más importante es, a ver, si uno si uno dejó la clave en el celular, pues ahí ya no hay forma de recuperar. Pero lo más Sí, importante es que cuando uno se crea una aplicación, cuando uno se crea una billetera de criptomonedas, lo primero que te va a mostrar la billetera es tu llave privada. Eso es lo primero. ¿Sí? Te muestra esas sí. contraseñas que se deben de guardar. Lo más importante, lo que yo suelo hacer es que yo solo guardo en un papel. ¿Sí? Lo tengo en un papel y lo dejo en una caja fuerte de seguridad. Claro. En mi caso, Sí,
En mi caso, Sí. yo tengo ese papel dividido en dos partes, una parte en un lugar, otra parte en otra, ¿sí? También algo que hice fue un sistema de herencia, o sea, si a mí me llegara a pasar algo, hay un plan que se ejecuta donde mis familiares pueden acceder a esos bitcoins si a mí me llegara a pasar algo, pero eso es un poco más avanzado, ¿no? Lo más básico y lo que se suele hacer es que vos tengas esas llaves privadas escritas en un lugar de seguridad, en un papel, de que después lo puedas plastificar o algo privado, que sea El completamente celular. personal. ¿Sí? Hay gente En el que, yo he celular. visto, a lo largo de mi experiencia he visto muchas cosas. Hace un tiempo llegó un tipo con una pintura y detrás de la pintura, detrás del lienzo, estaban las claves privadas. Súper loco. Y el tipo no tenía una aplicación ni nada. Entonces, como tenía solamente las claves privadas, uno lo que hace es que uno se descarga una billetera, se descarga una aplicación en un celular cualquiera, coloca esas claves y esas claves te permiten recuperar el saldo que tenías desde tus inicios. Ah, bien, buena idea esa. Bien, bien. Sí, De última, si no, me comunico en privado con vos. sí, seguro, seguro, seguro. Listo. Es algo Gracias. muy normal, es una buena pregunta. Gracias. Así que bueno, si alguien tiene alguna otra, se pueden Están habilitar. pidiendo también tus datos, habiliten, bueno, datos del expositor, ¿sí? Porque también quieren compartir, digamos, si podés compartir la presentación. Sí, por supuesto. Me la pueden pedir acá. Este es mi número personal, así que cualquier cosa me pueden mandar un mensaje por ahí. También me encuentran en redes sociales, principalmente uso Instagram y me encuentran como @CamiloLuis, ¿sí? Así que ahí me pueden encontrar. Si también quieren averiguar, no solamente tenemos la academia, también me pueden encontrar en YouTube, o sea, hay mucha información pública. Si buscan Camilo Rodríguez Bitcoin en YouTube, va a aparecer muchos tutoriales ya de muchas cosas que he dado. Por si quieren ver cosas gratuitas antes de entrar en la academia, siempre es súper bienvenido. Y pues ahí está mi número celular. Sandra, Y habilitar esta el micrófono. presentación, sí, ahora le quería El decir iPhone. que ahora le damos la palabra. Esta presentación después en los próximos días la vamos a subir a YouTube, así que pueden volver a ver la presentación de Camilo. Bueno, ahora la desmuteo a... Buenísimo. Sí, es muchísima información, 1 hora y media intensa, con muchas cosas nuevas para nosotros, o sea, y Totalmente. nosotras. Y bueno, habrá que repasar todo esto hasta que uno se acostumbre, imagínense, o sea, es capacitarse, pero también en 1 hora y media muy intensa, Camilo, ¿eh? Totalmente, lo sé, lo sé. Imagínense si esto fue una charla completamente pública, completamente introductoria. Imagínense en un curso de esto, ¿no? O sea, es algo impresionante realmente. Nosotros tenemos un posgrado con la UTN que dura 3 meses. O sea, es algo que se va dando en el proceso, pero que se hayan medido, que se hayan decidido lanzar a escuchar esta sesión, las pone muy adelante de todo. O sea, no duden en colocar en su LinkedIn que participaron en una sesión de mujeres emprendedoras con la academia y contarle a otras personas que existimos, que las ponen un paso al frente. Esto es un antes y un después, así que lo que necesiten en acompañamiento, consultas, me escriben por ahí y con gusto tienen mi completo apoyo. Este ecosistema, como les dije, es bastante complejo, la entrada, ¿no? El concepto de todo lo que hay, pero para resumirlo, básicamente Bitcoin es un activo digital que se puede transferir a cualquier parte del mundo, que tiene una tecnología muy segura, que tiene una gran cantidad de mineros, de máquinas que respaldan esa tecnología, que también es un bien escaso, que es finito y lo que hace es que se aprecie a lo largo del tiempo y que no se necesitan intermediarios, que Bitcoin es dinero sin política, o sea, literalmente no hay ningún gobierno que pueda controlar eso. Podrán hacer regulaciones, podrán intentar privar a las personas para que puedan acceder a conseguir Bitcoin, pero no lo pueden controlar. Eso es lo interesante que tiene esto. Perdóname, quería responderle a la señora que había comentado qué pasa con si perdés la billetera o Sí, la clave. Bueno, y vos, a mí me lo robaron. El otro día saliendo de la clínica Juncal me robaron el celular. Entonces lo primordial y lo que aprendí es que la billetera tiene que ir cerrada, no tenés que tenerla abierta y inmediatamente la persona o vos llegar a las palabras que tenés que saber. Y
compré el otro celular y bajé la billetera del otro celular con las palabras. Ah, bien. Eso es la tranquilidad que me pasó, así que al pasarme a mí Claro. pude comprobar lo que, digamos, Sí, porque mi sí. hijo me decía, tenés que tenerlas escondidas, que no las encuentre nadie y siempre la aplicación cerrada, ¿no? Sí, sí. Sí, no, mi problema es que se rompió el celular, o sea, no enciende, así que no la puedo recuperar del celular. Y No, no, está ahí la clave. claro, es buscar las Lo palabritas tengo, que el celu lo tengo, lo tengo guardado, ¿viste? A pero ver la si podés, alguna vez se puede recuperar. teniendo las palabras, la bajás en cualquier otro celular y listo. Así es. Sí, algo que no hay que hacer es dejar las palabras en el mismo celular, ¿no? Algo que hay Claro. mucha gente que le hace una captura de Sí, pantalla y eso es súper peligroso, hacer una captura de pantalla. Eso normalmente tal es lo cual. mejor es escribirlas en un papel. Camilo, hay una consulta de Ana Clara Espósito, dice, no entendí bien si primero debo ir al exchange o hacer un hot change para comprar y guardar. Sí. Bien, muy buena pregunta. Lo primero que tienes que hacer es tener una billetera caliente, una billetera para almacenar tus bitcoins. Bien, eso es lo más importante. Entonces, una billetera caliente como Exodus, Exodus es una billetera muy usada, muy fácil de utilizar. eh, y después de que uno ya tiene una billetera caliente, de que uno ya tiene una billetera con las llaves privadas, con las claves privadas guardadas en un papel de forma segura, ahí después uno sí se hace una cuenta en un exchange, en una casa de cambio. ¿Para qué? Para que en la casa de cambio poder comprar esas criptomonedas. ¿Sí? Recuerden que existen tres formas de comprar bitcoins. Se pueden comprar con una casa de cambio, se pueden comprar de forma P2P, de par a par, con alguien que les ayude cara a cara en el proceso, o usando un cajero automático, que normalmente es para usuarios un poco más avanzados, ¿no? Y una vez de que compran en la casa de cambio, una vez de que compran sus bitcoins, cuando compran los bitcoins y ya están en la cuenta, pues directamente lo que tienen que hacer es buscar la opción de retirar bitcoins y mandarlos a su dirección pública de su billetera creada, de la billetera que crearon al inicio. Bien, abren su dirección de depósito de su billetera y buscan su dirección para recibir bitcoins. Bien, acá les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla un segundo para que vean una billetera de Bitcoin. A ver, permítame un segundo. Ahí les voy a compartir pantalla en un momento. Permítanme un segundito. Bien, ahí les comparto pantalla un segundito solamente para que lo vean. Esto es exodus.com. Esta es la página donde se pueden descargar la billetera de Exodus. Van acá a este botón que siempre está ahí, que dice descargar. Y acá les va a decir, bueno, quieren descargarlo en una computadora o en un celular. En este caso estoy en una computadora, así que lo voy a descargar. Y le doy acá donde dice descargar Exodus, la última versión, 21.730. Y le digo que la quiero descargar para Windows. Si tengo Mac, Mac. Si tengo Linux, Linux. En este caso Windows. Le doy descargar y se descarga acá en la parte inferior. Tarda unos segunditos en descargarse la billetera. Bien, esperamos ahí un segundito a que se descargue. Bien, ahí ya se descargó. Entonces yo le doy clic y le digo que quiero que se ejecute el archivo. Quiero ejecutar esa descarga que acabo de hacer. Esperamos un segundito a que se ejecute. Acá dice, bueno, instalando Exodus. Se está instalando la aplicación de la billetera en mi computadora. Bien. En este caso, en la versión de escritorio, en la versión de computadora, ¿sí? Una vez de que se descarga la aplicación, se abre. Ahí está cargando la aplicación de Exodus. Esperamos un segundito. Y aquí me aparece un cuadro que dice, Exodus acaba de ser instalado, ya puedes activar la aplicación de Exodus en tu escritorio. Entonces voy a
Voy a mi escritorio un segundo. Y busco aquí Exodus. Y acá me aparece Exodus. Acá me aparece la aplicación de Exodus. Espero que ahí se vea mi pantalla. Y en este caso, perdón, vamos a salir acá. Cerrar, cerrar. Muy bien. En este caso ya tengo una billetera de Exodus acá descargada. Así que, denme un segundito, a ver si... Pues que esta billetera personal ya tiene saldo, entonces tiene una contraseña que pues no podría estar mostrando en este segundo. Si no, bueno, hay otra, en este caso, hay otra billetera también muy usada que se llama Bitso. Esta es otro tipo de billetera también muy utilizada. Se puede tener en el navegador, se puede tener en la computadora. Les voy a mostrar la versión de la web, cómo se tiene una billetera de Bitso. Vas a esta página que es app.bitso.com. Bien. Aquí te dice, bueno, bienvenido a Bitso. Bitso es una billetera multimoneda. Esta billetera también es muy buena porque lo interesante de esta billetera es que te permite guardar otras monedas fuera de Bitcoin. Bien. Es igual que la que teníamos de Exodus hace un segundo. Y acá me dice, bueno, estás por escribir Bitso, es una billetera determinística, es decir, te va a mostrar una billete, te va a mostrar las palabras semilla en el siguiente paso. Recuerda que perder estas palabras semilla, pues básicamente hace que vos puedas perder todos tus fondos. Eso es lo que te está diciendo ahí. Le das siguiente, le dices que estás aceptando los términos, que entiendes de que ellos no son dueños de tus claves privadas, vos sos el único dueño de esas claves privadas. Le das aquí a aceptar, ¿sí? Y esperamos un segundito y ahí se carga la billetera, ¿no? Aquí mi balance es 0, pues no tengo saldo. Y aquí tengo Bitcoin, Ethereum, RBTC, RIF, DOC, DAI, otras monedas, ¿no? La más importante claramente es Bitcoin. Y si yo me voy acá a ajustes, me voy a la opción que dice seguridad y dice acá backup, respaldo. Y estas son mis claves privadas, esta es mi llave privada, ¿bien? Esas son las palabras que permiten que yo sea el dueño de mi dinero. Esto es lo que yo tengo que guardar de forma muy, muy, muy segura. En este caso esto es un ejercicio, así que no le vamos a enviar saldo, pero estas son las llaves privadas que no le tengo que mostrar absolutamente a nadie. Son unas palabritas, ¿bien? Voy para atrás, y aquí en la billetera principal, aquí está el saldo, es decir, cuánto tengo de saldo, y entro acá a Bitcoin, y acá dice enviar y recibir. En este caso, pues no tengo Bitcoin. Si yo quiero recibir Bitcoins, voy a la opción de recibir, y cualquier persona puede escanear este QR o mandar a esta dirección. Esta es una dirección de Bitcoin, y yo le doy clic acá, y puedo copiar y mandarle esa dirección a quien yo le quiero enviar. Lo lindo de esta billetera de Bitso, es que yo ya copié la dirección de depósito, es decir, a dónde me pueden mandar Bitcoins. Yo puedo usar este chat y puedo buscar a otras personas, puedo buscar a otros usuarios. Yo tengo un usuario acá, puedo buscar un usuario y mandarle mandarle esa dirección. Si conozco a alguien que tenga una cuenta en Bitso, se pueden enviar saldo por medio de este chat. Es muy interesante. Es una función adicional que tiene. Pero básicamente aquí ya lo que tengo es una billetera para poder recibir saldo, y cuando yo tenga saldo, pues enviar a otra dirección. Pongo aquí la cantidad en dólares, si quiero enviar $10, o si quiero enviar una cantidad en bitcoins. En este caso no voy a enviar 10 bitcoins, voy a enviar 0.001 bitcoin, ¿sí? Entonces yo puedo enviar acá una fracción en bitcoin. Si no sé cuánto en bitcoin quiero enviar, puedo enviar una cantidad en dólares, ¿no? $150 quiero enviar. Básicamente eso. Y aquí pego la dirección, puedo pegar la dirección a donde quiero enviar. En este caso, si pego esta dirección, pues me estoy enviando a mí mismo, porque esta dirección que empieza en 1F y termina en MH, pues es mi dirección de depósito. Entonces me estaría autoenviando saldo, ¿no? Esta es una dirección de depósito de Bitcoin, lo que sería la llave pública, y las palabras semilla que vimos acá en la tuerquita de ajustes, aquí en la parte de atrás, en la parte de seguridad. Estas son mis llaves privadas. Esto es lo que no se le muestra a nadie. Bien. Eso es una billetera de criptomonedas. En este caso, esto es una billetera web. Pero también Bitso es igual que Exodus. También se puede descargar tanto para Apple como para Android. Muy sencillo de usar. Muy, muy útil. Muy, muy práctica también.
no usamos EdSUS porque pues ya tengo una cuenta de EdSUS en esta computadora, así que pues ya tiene un saldo, ¿no? Así que bueno, eso básicamente, no mucho más. Ahí dejo de compartir pantalla, pero era un ejemplo de cómo funciona una billetera para que vieran rápidamente. Lo primero que te tienes que hacer es la billetera y después una cuenta en la casa de cambio. Y cuando compras en la casa de cambio, lo bajas a tu billetera personal para que esté siempre contigo de forma segura. ¿Bien? Perfecto. Así Creo que quedó respondida la consulta. Ahí está, bien. Bueno, dice muchas gracias por la presentación, dijo Ana, así que creo que bueno, le ha servido bastante. Bueno, estamos prácticamente casi en 2 horas, Camilo. imagínate, ¿no? Ya estamos. Ya estamos. Levantó la mano el iPhone, que no puso el nombre, entonces no la puedo nombrar. Sandra, ¿la habilitás? Yo solo hoy no me puedo acordar el nombre. Susana. Sí. Susana. Vamos con Susana. Hola, Susana. Te tienes que desmutear. Claro, hay que desmutearla a Susana. Muy bien. No había levantado la mano, ¿eh? Ah, ¿no? Pero bueno, Ah, pero No, yo tú no, levantaba tu manito. Ahí digo, bueno, No, ¿quería hacer alguna no, otra cosa? no la pero saco. la levanté era justamente para comentar lo que le comenté a la otra señora. Perfecto. ok. Así que bueno, La dejo levantada por eso. claro, ahí nos confundimos. Bueno, siendo las 19:50, creo que, bueno, muchos van a necesitar, digamos, de esta presentación nuevamente una revisión. Como dije al principio, digamos, y después de la exposición, es mucha información muy intensa. Bueno, a meterse un poco en esto, a explorar, a investigar, a animarse también a jugarse con otras inversiones. Y bueno, la verdad que ha sido de un gran placer poder compartir con Camilo, que se nota que estos 10 años, digamos, dentro de lo que es la formación académica, la capacitación y lo que tiene que ver con los Bitcoin, o sea, lo tiene muy, pero muy aceitado. Así que dejo ahí su celular para que lo puedan contactar. Así que bueno, nos estaremos viendo. Marcela, les abrí los micrófonos a Mabel y Ah, un aplauso a Estela, para. si no se quieren decir algo. Bueno, gracias para todo. ¿Habilitaste? Sí. Habilitó. Así que Bueno, desmutense. muchas gracias a todas. La verdad que fue una charla muy, muy sustanciosa. Muchas gracias, Camilo. Un gusto. Muchas gracias Bueno, por... lo mismo digo, muchas gracias Camilo, y creo que algo hemos aprendido. Después, bueno, está en nosotros poder incrementar estos conocimientos o hacer alguna consultita personal, ¿sí? Por supuesto, lo que necesiten. Bueno, Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias. gracias. Chao. Chao, gracias. Una vez más, y bueno, muchas gracias Camilo, una información excelente. Y bueno, nos vemos muy pronto en la próxima actividad. Chao, hasta la Chao, próxima. hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Dos.